La corrupción y dureza del corazón espiritual es un asunto extremadamente importante que ha sido discutido en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 52. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cuando el corazón espiritual se corrompe, entonces todo el cuerpo se corrompe. Esta corrupción luego se refleja en el discurso y las acciones de cada uno. De manera similar, el Sagrado Corán ha resaltado la importancia de un corazón blando y purificado al aconsejar que uno no obtendrá beneficio de sus posesiones o familiares en el día del juicio a menos que posea un corazón espiritual purificado. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con el corazón purificado. La persona con un corazón espiritual duro puede describirse como una persona que rechaza la verdad cuando se le presenta creyendo que es superior en conocimiento. Carecen de sumisión y temor de Alá, el Altísimo, lo que los lleva a abandonar las buenas obras, cometer pecados, amar excesivamente y esforzarse por el mundo material mientras permanecen descuidados en la preparación para el más allá eterno. Los de corazón duro son fácilmente influenciados por el diablo para que cometan pecados y rechacen las buenas obras. Capítulo 22 Al-Hay, versículo 53. Eso es, para que él pueda hacer que lo que Satanás arroja, es decir, afirma, sea una prueba para aquellos en cuyos corazones hay enfermedad y aquellos de corazón duro. Aquel que posee un corazón espiritual duro adopta dos características específicas y censurables. Malinterpretan intencionalmente las escrituras divinas para satisfacer sus propios deseos, como obtener fama. Critican a aquellos que se esfuerzan por adherirse al Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, ya que desean que la gente siga su pensamiento y amor por el mundo material. La segunda es que eligen cuidadosamente los versos y hadices que se adaptan a sus deseos. Etiquetan a aquellos que se esfuerzan por adoptar y actuar según todos los versos y hadices como extremistas, haciendo así que su propia actitud parezca agradable a los demás. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 13. Por eso, por haber quebrantado el pacto, los maldijimos y endurecimos sus corazones. Distorsionan las palabras de sus lugares propios, es decir, usos, y han olvidado una parte de aquello que les recordaron. Y todavía observaréis engaño entre ellos, excepto unos pocos de ellos. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido que aquellos que hablan excesivamente sin mencionar a Alá, el Altísimo, son propensos a adoptar un corazón espiritual duro. Quien posee un corazón espiritual duro está más alejado de Alá, el Exaltado. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2411. Como se mencionó anteriormente, aquellos que abandonen la obediencia a Alá, el Altísimo, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, serán maldecidos con un corazón duro. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 13. Por eso, por haber quebrantado el pacto, los maldijimos y endurecimos sus corazones. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2305, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquel que ríe excesivamente se endurecerá. Es importante entender que esto no significa que uno no pueda sonreír, ya que esto ha sido clasificado como un acto de caridad por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1970. Reír excesivamente hace que uno adopte una mentalidad en la que solo se discuten temas divertidos. Esto hace que uno evite problemas graves como la muerte y el día del juicio. Si uno evita estas cuestiones importantes, ¿cómo puede prepararse para ellas? La falta de preparación hará que el corazón espiritual se endurezca. Algunos dicen que comer en exceso puede causar dureza en el corazón espiritual. Esto se debe a que comer en exceso hace que uno se vuelva perezoso. La pereza conduce a una reducción de las buenas obras,
lo que puede provocar que el corazón espiritual se endurezca. Como advirtió el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3334, cuando una persona peca, se graba una mancha negra en su corazón espiritual. Si el número de pecados aumenta, entonces aumenta esta oscuridad, lo que conduce a un corazón espiritual duro. Capítulo 83 Al-Mutafifin, versículo 14. No. Más bien, la mancha ha cubierto sus corazones de lo que se estaban ganando. Por eso se ha dicho que pecar persistentemente puede causar la muerte del corazón espiritual. Es importante que los musulmanes se esfuercen por ablandar su corazón, ya que esto conduce a su purificación. Según lo aconsejado por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 4094, cuando el corazón espiritual se purifica, todos los miembros del cuerpo también se purifican. Esta purificación lo alentará a realizar obras de bien y abandonar los pecados por la causa de Alá, el Exaltado. Hay muchas maneras de ablandar el corazón espiritual, como dedicar tiempo a recordar a Alá, el Altísimo, a través de la lengua y el corazón. Es importante involucrar el corazón concentrándose en lo que se recita para que se ablande. Pero incluso si uno no involucra constantemente al corazón, nunca debe darse por vencido. Recordar a Alá, el Exaltado, solo a través de la lengua es mucho mejor que no recordarlo en absoluto. La forma más superior de recordar a Alá, el Exaltado, es recitar el Sagrado Corán. Para que uno pueda involucrar su corazón en la recitación, debe esforzarse por comprender lo que está recitando, ya sea aprendiendo árabe o estudiando el Sagrado Corán en un idioma que comprenda. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 23. Alá ha hecho descender la mejor declaración, un libro consistente en el que hay reiteración. A causa de ello tiemblan las pieles de los que temen a su Señor, entonces su piel y su corazón se relajan al recordar, es decir, mencionar a Alá. La siguiente acción que puede conducir a un corazón espiritual blando es ser amable con los pobres, como los huérfanos y las viudas pobres. Ayudar a los pobres recuerda las innumerables bendiciones que Alá Todopoderoso les ha concedido. El hecho de que Alá Todopoderoso haya hecho a una persona autosuficiente y ayudante de los demás puede ablandar el corazón siempre que el musulmán tenga buenas intenciones. Reflexionar sobre la muerte a menudo puede hacer que el corazón espiritual se ablande. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4258, que los musulmanes deberían recordar con frecuencia al destructor de los placeres, es decir, la muerte. Esto hará que uno se tome las cosas en serio, ya que sabe que debe prepararse para la muerte y el más allá. Esta preparación conducirá a un corazón espiritual blando. Los musulmanes también pueden ablandar su corazón espiritual visitando las tumbas con regularidad. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1569, que los musulmanes deberían visitar las tumbas ya que les recordaría el más allá. Pero es importante tener en cuenta que este acto solo hará que el corazón espiritual de uno se ablande si reflexiona sobre su muerte, la tumba y el más allá. Simplemente visitar tumbas hará que el estado de ánimo de una persona sea más serio, pero no suavizará su corazón espiritual hasta que se realice esta autorreflexión. Los musulmanes también pueden contemplar las naciones del pasado que fueron destruidas por Alá, el Exaltado, debido a su persistente desobediencia. Como se analiza extensamente en el Sagrado Corán y en los hadices del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, las naciones pasadas eran más poderosas, vivían más y obtenían más bendiciones mundanas que la gente del mundo moderno. Pero al desobedecer a Alá, los exaltados, ninguna de estas cosas les benefició. Sus imperios masivos e incomparables se desvanecieron dejando solo unas pocas señales para advertir a quienes vinieron después de ellos. Cuando un musulmán reflexiona verdaderamente sobre estas cosas,
su corazón espiritual se suavizará, lo que le animará a prepararse para el más allá antes de que se le acabe el tiempo. Los musulmanes deben esforzarse por ablandar sus corazones mediante los consejos que les dan. Solo entonces podrán centrarse en el más allá y prepararse adecuadamente para él. La persona cuyo corazón espiritual está curado de la dureza, se convierte en alguien cuyo corazón es suave, puro y fuerte. Esto significa que su pureza reconoce la diferencia entre verdad y falsedad. Su suavidad anima a la persona a actuar según la verdad. Su fuerza permite rechazar la falsedad mediante la lucha y el esfuerzo. Cuando todo esto se combina dentro de una persona por la misericordia de Alá, Altísimo, obtendrá éxito en este mundo y en el próximo. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con el corazón purificado. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.